Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí. Hola, profe. profe. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Bien, hola, ¿y ¿cómo usted cómo estás, está? Javi? Bien, sí. Han sido días rudos igual, mucho trabajo en cuarentena. ¿Y ustedes cómo andan? Bien, aquí. En cuarentena. Sí, no, muchas cosas nuevas. Pero sí, estos días dormí mucho. He dormido mucho, 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 mucho. Ah, pero es bueno, aprovecha de descansar. Sí, me gusta mucho dormir. Así que ayer terminé, fui, como cargaron las junas, fui a comprar al súper, Ujú. volví y dormí, 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 dormí. Mitch, muy bien. Ana, ¿cómo te has sentido? Hola, profe. Hola, hola. Bien. Ya salí ya, así que ya estoy ya haciendo la vida, por lo que se puede hacer estando encerrado. Tipo, ánimo. ¿Y los demás, Gracias. Aileen, Pedro, cómo andan? Bien, profe, aquí. Yo estoy muerta de frío. Frío, sí, sí ha estado frío. Este año ha estado muy frío y lluvioso, cosa que es buena, Sí, es buena. A mí me encanta la lluvia. es necesaria para la tierra. Pedro, ¿cómo anda? No anda, parece. Ya. Estoy con Pedro. mucho sueño. Sí, tienes como voz de cansado. Ánimo. Ay, gracias. A ver, bueno, vamos a empezar entonces. La clase pasada hicimos la corrección de los ejercicios 2, 3 y 4. ¿Se acuerdan? Lo que nos llevó a revisar todo esto del tema de los vicios del lenguaje, porque vi varios de ellos dentro de sus trabajos. Esta clase vamos a volver a uno de los vicios que se nos quedó afuera, porque estuve mirando la PPT y me di cuenta que había dejado afuera la información de un par de vicios, así que voy a retomar con ellos. Y voy a hacer el feedback de los ejercicios 6, 7 y 8. Ya les conté que el 5, al ser el mismo para todos, posiblemente lo vamos a ver en la próxima clase en el marco de la resolución generales de dudas o en la clase de cierre. También voy a detallarles hoy día el trabajo final, que corresponde, como habíamos hablado, el 50% de la evaluación de este curso. Algo les conté la semana pasada sobre el desafío, pero revisando las entregas a la fecha, quiero darles dos modalidades distintas de desarrollo para ese trabajo, que lo vamos a ver al final. Y antes de eso, hay varios de ustedes que no me han entregado trabajo. Bueno, no sé si de los que estamos acá presentes, pero hay varios del curso que no me han entregado trabajos, por lo que quisiera saber cómo están o cómo van y ver opciones al final de la clase. Puede que esta clase sea un poco más corta, pero depende un poco de cómo hagamos los ejercicios en conjunto. Y si es así, aprovechen de hacer ejercicios y ponerse al día, porque ya nos va quedando la fecha final de entrega, que era el 6 de julio. Les tengo un par de noticias ahí también que les voy a dar a final de clase. Y bueno, sobre vicios del lenguaje, la Javi me había preguntado harto por el dequeísmo. Les estoy compartiendo mi pantalla. Por un tema en uno de sus trabajos, pero tengo la sensación de que no vimos esta lámina la clase pasada, que después igual se las agregué al PowerPoint, pero en el momento en el que estuvimos haciendo la clase no lo vimos. ¿O alguien se acuerda haber tratado alguno de estos temas? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda Uh-huh. que no sé si entra como en el leísmo, que es ¿Ya? cuando se dice como la Javiera, la Paula, el Ah, Pedro. No sé uh-huh. si eso también va dentro del leísmo, porque sería Bien. como Paula, Javiera dijo que. Sí, en estricto rigor, en el lenguaje, cuando uno se refiere al nombre de algo o de alguien, no ocupa ningún
la, los, las, uno, no ocupa pronombres para identificar. Ya. Pero eso es lenguaje formal porque igual como siempre hemos hablado en el habla diaria, uno dice, no sé, la Javiera no me ha mandado su trabajo, no, sí, me los mandó. No todos, ¿ah? Bueno, No me uno, faltan. sí, uno habla así. Y ¿se acuerdan una vez que vinculamos un poco los contenidos? Creo que me quedé viéndolo contigo, Javi, en particular. No sé si estabas tú sola o había más gente. Como en una resolución de dudas. Sí, creo que fue en una resolución de dudas solo contigo. Que habíamos Sí. hablado que hay algunas cosas que la gente identifica a las formas de habla de estratos socioeconómicos más bajos, como el queísmo y el bequeísmo. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y en general se suele decir que cuando uno dice la o él para identificar a una persona ocupa los pronombres, es una forma de hablar de las clases medias y bajas en Chile, como que uno en el habla correcta debería sacarlo. Pero en realidad uno habla así, entonces también para mí, uno digo, en su círculo, por lo menos yo, más cercano. Entonces, es ese tipo de cosas que en clases yo les digo que simplemente hay que tener conciencia y tomar una opción sobre cómo quieres hablar respecto a quién quieres comunicarle tu mensaje, ¿sí? Ya. Entonces, si por ejemplo vas a hacer un trámite o estás en alguna instancia formal o qué sé yo omito los pronombres, siempre. Entonces digo, Ya. bueno, le pedí esto a Juan. ¿Mm? Pero si estoy en una reunión familiar, salí con amigos, o fui, o me vinculé con personas de mi barrio, mi entorno, mi comunidad, hay algunos que ocupan que ocupan los pronombres, otros que no. Ahí uno va como ajustando el habla. Y por supuesto, si estás reporteando y te toca así como ir a o hacer un terreno, yo también soy magíster en antropología, entonces me toca hacer a veces terrenos y eso significa como insertarse en otras comunidades, otros espacios, que se llama el método de hacer eh, un terreno, una etnografía se llama en antropología. Entonces, cuando hacemos trabajo de campo, trabajo etnográfico, de pronto nos toca entrar a lugares más marginales donde se habla mucho con el pronombre, o sea, de hecho a veces se habla con doble pronombre, y nos toca también a veces entrar a comunidades indígenas o comunidades aymara, quechua, pueblos originarios, que también tienen formas de hablar propias distintas al uso de los pronombres. Entonces, yo sugiero más que es un tema de concientizar el problema, pero sí sepamos que en el habla correcta y por tanto en la escritura correcta y formal, los pronombres no van, no deben ir. Entonces, si estás escribiendo un texto correcto, formal, de acuerdo a la norma, no debiera ir. Ahora, no es un loísmo, un leísmo como vicio del lenguaje. Ya, es que no, me acuerdo que lo había visto, pero no me acordaba si. Pensé que es como Mira, un vicio, pero no me acuerdo dónde si tú estaba. miras acá, el loísmo y el leísmo es el intercambio del lo por les, en el fondo. Ah, verdad. Eso en puntual es el loísmo-leísmo, pero el solicismo tiene que ver con las partes de la oración, con el correcto uso de las partes de la oración. Entonces, decir un pronombre antes de un sustantivo propio vendría a ser un solicismo igual, o sea, está como en la metacategoría. ¿Se entiende? Sí. Porque la categoría solicismo tiene loísmo-leísmo, pronombres cambiados, incongruencias de género-número, etcétera, etcétera. No es puntualmente un loísmo-leísmo, pero sí es un solicismo, porque si ves acá hay algunos casos de solicismo sueltos, por ejemplo, preposiciones cambiadas. Mm. Esto es como uso indebido de pronombres, sería, que no está en la diapositiva porque les dije que no están todos, pero aquí estaría, aquí se ubicaría. ¿Sí? Ya, profe, gracias. De nada. ¿Te acuerdas que, alguien se acuerda que hayamos visto esto que tengo ahora en pantalla? No, profe, no Que lo vimos. saltamos esta diapositiva, pues estábamos en esta
preposiciones cambiadas, plurales, y vimos la incongruencia de número, sí, pero no vimos su correlato, que es la incongruencia de género. ¿Y se acuerdan de la de número? La del link que dice que lo comparto. Creo, tú dijiste, ¿o no? Sí, es que me como muchas letras cuando Mm. escribo. Sí, sí, esa la vimos. Me acuerdo de haberlo pasado. Bueno, la de género es lo mismo que el tema del número, pero con masculino y femenino. El número era cuando estamos hablando de una cosa en singular, que es una, y luego, acto siguiente, hablamos de esa misma cosa, pero la hablamos como si fuera más de una, la hablamos en plural, o al revés. Y pasa lo mismo en la incongruencia o inconcordancia de género, cuando estamos hablando de algo que es masculino y al acto siguiente lo hablamos como femenino y nos estamos refiriendo a la misma cosa. Por ejemplo, bueno, acá hay dos ejemplos negativos, recuerden que estos son ejemplos negativos, por eso están en rojo. Cuando a un sustantivo le anteponemos un artículo que no corresponde a su género, que es lo que estoy explicando, como la cortaplumas de Juan, y ese es un ejemplo más o menos común, la cortaplumas, pero la palabra cortaplumas es masculino, porque es el cuchillo cortapluma, ¿sí? ¿Habían escuchado eso? Sí, sí, Hay, el cortapluma. hay otros errores más frecuentes como la calor, la agua. Yo tengo una duda con eso, porque hay ¿Sí? gente que supuestamente dice que igual ya está como, se puede decir la calor, no sé, una vez lo escuché. Que por uso, ¿se acuerdan cuando hablamos, Ana, de la RAE y que había una pugna entre el criterio de conservación y el uso? Sí, sí me acuerdo. Entonces, cuando el periodo que ganó uso, hacían como, por decirte un pie de página, ponían un asterisco abajo, entonces decían el calor o hace calor y ponían en forma correcta el calor y abajo haciendo un asterisco y decían la calor y la aceptaron de alguna manera como una forma de reiteración por uso. Ah, ya. O sea, ya se puede decir en estricto rigor. Todavía sigue esa pugna de la RAE y del lenguaje tiene para mucho tiempo, pero en estricto rigor es una forma aceptada en el uso. O sea, tú en tu entorno social podrías decir la calor. Pero sí está estipulado en la RAE que la forma correcta es el, por tanto, para los textos formales, académicos, de difusión, etcétera, tienes que ocupar la forma correcta. ¿Sí? Ya, profe. Bueno, también cuando se emplea un artículo femenino, la antepuesto a un sustantivo femenino singular. El agua, ese es el caso de el caso que le estaba hablando ahora, el agua está helada, o sea, en realidad es la agua, lo puse bien. La agua está helada y la calor está pegando fuerte, que era lo que les estaba hablando recién. ¿Se entendió eso? Es como lo mismo del singular plural, pero en masculino femenino. Sí, profe, se entendió. Pedro al día gastan. Te Sí. tengo como el sujeto de discusión para el lenguaje inclusivo. ¿Algo que decir aquí? ¿No? Mira, me pudieras argumentar que el lenguaje inclusivo pudiéramos hablar con un pronombre la a algo que es femenino y después hablar con un pronombre le o lo algo que sigue siendo femenino. No sé si a una cosa, pero por lo menos sí a una persona, como que a una persona uno pudiera referirse como la o como lo, o como le, y ir alternando el uso de pronombres dependiendo de lo que quieras acentuar en ese momento. Sobre todo si dicha persona es, por ejemplo, intersexual o no binaria, o tiene Sí. alguna orientación de ese tipo, ¿no? Sí. Y se pudiera argumentar. A todo esto se pudiera argumentar. Y sí, se pudiera argumentar. O Bueno, sea, podría ser correcto
siempre en el contexto en el que estés escribiendo en lenguaje inclusivo o que hayas tomado una deliberada decisión de hacerlo. ¿Sí? Sí. Yo estoy en una asamblea donde de repente hacíamos comunicados públicos para pronunciarnos por hechos de la contingencia, y entonces hablábamos del pueblo chileno, y había, bueno, en esa asamblea hay un grupo de feministas, una de las feministas bien fuerte, entonces de repente dicen la Puebla, y entonces de repente cambiábamos los pronombres y decíamos los chilenos, o decíamos los, las y les chilenos, y después íbamos cambiando el orden. Las, les o los personas, y así, íbamos como haciendo juegos para alterarlos dependiendo de como el criterio que queríamos remarcar en ese momento, pero siempre ocupando los tres, lo que era muy raro en un comunicado público, o sea, los comunicados Sí. públicos no se escriben así, pero es una apuesta rupturista respecto a cómo se vienen dando las comunicaciones formales. Y me detengo igual un poco acá, porque como vamos a ver esta cosa del desafío, ahí está ocurriendo en ese mismo ejemplo un poco lo que quiero que hagan o que quiero que intentemos hacer en el trabajo final, en una de las opciones, porque ahora me quedé pensando que era mejor tener más de una opción respecto al trabajo. Oh, se conectó mucha más gente. Marcial, Jeremías, Yaris, Benjamín. Hola a todos, todas. Kimberly. Súper. Entonces, una de las opciones, a ver, vamos a de nuevo volver al lenguaje inclusivo, que lo tengo como ejemplo general, pero me sirve para estos fines. Y el queísmo de queísmo, que es lo que hablábamos siempre con Javiera, está el queísmo, y el de que, o sea, voy a partir por el de queísmo, que es lo más común, que es básicamente agregar el de antes que va un que en un verbo conjugado. Te dije de que vinieras, sería un error mal dicho. Y el queísmo es lo contrario, es omitir la preposición de antes del que. Y como le contaba a la Javiera esa vez, muchas veces se da por sobrecorrección para evitar un dequeísmo, porque el dequeísmo suena muy feo. Y además está todo este estigma de clase respecto al habla. Entonces, como, hoy te dije de que vinieras, entonces suena muy feo y hay mucha gente que le pone como los pelos de punta que suene de esa manera. Por lo tanto, para evitar que suene de esa manera, lo que hacen es siempre sacar el de antes del que, como regla general. Así como, para que usted no caiga en dequeísmo, entonces siempre quítele el de que va antes. Y eso también es un error, que se llama queísmo, que es omitir la preposición de antes del que. Y eso es sobre correcciones, no querer caer en un error, y porque no quiero caer en un error, entonces corrijo algo que no debe ser corregido. Y ahí hay ejemplos también, lo hicieron con el fin que nadie se aproximara. Ahí debiera decir, lo hicieron con el fin de que nadie se aproximara. O, antes que vengas, prefiero salir. Y ahí debiera decir, antes de que vengas, prefiero salir. Y como este es un tema largo y complicado, les dejé una guía en el campus virtual sobre detalles del uso del que y el de que, o del, para evitar queísmo y dequeísmo, que ya está arriba, que es parecida, o sea, tiene el mismo formato de las otras guías de ortografía general, con, digamos, cuadraditos redonditos que van especificando los casos, porque el uso del queísmo y dequeísmo es complejo y depende de los casos. Y depende de la forma en la que esté construida la oración. Está muy directamente relacionado con sintaxis. Pero yo no sé si con este ejemplo a ustedes ya les queda un poco más claro o profundizamos un poco más. Ustedes me dan la pauta. ¿Curso? ¿Claridad o no claridad sobre el dequeísmo? Profe, yo al menos sí lo entendí. ¿Quién fue? Aileen. Lailín. Ay, como con Lailín y con la Carla tengo problemas de que de repente no me las muestra. Mira, problemas de que no me las muestra de repente. Ahí lo dije en el hablar. Y ahí lo dije bien o mal. Tengo problemas de que no me muestra frecuentemente o de buena manera a las personas que hablan. Mal, ¿o no?
¿Por qué? Porque es que Porque no valde. Básicamente estoy diciendo, tengo problemas de esto. Así que estaría bien dicho. Hay formas mejores de decirlo. Podría decir, tengo este problema. Y así me omito el cacho de meterme en el qué o el de qué. Pero como tip general, para poder entenderlo, yo ocupo, se lo comentaba a la Javiera, esta idea. Lo estoy escribiendo para que lo vean como si fuera una pantalla. Esto o de esto. Bueno, es una pantalla, como si fuera una pizarra. ¿Lo ven? Sí. ¿Se entiende eso? Díganme si se entiende. Que es como un tip, es como una especie de trampita para poder descifrar el misterio del qué y del de qué. Que es como, en vez de pensar en el de qué o el qué en sí mismo, piensan en esto y de esto. Y si se puede reemplazar, debiera ser la forma correcta. Les mandé la guía que tiene todos los casos, pero esto igual es útil. ¿Lo entienden? ¿Lo pueden aplicar? Si no, Si pudiera explicarlo, porque yo tengo como una confusión todavía con esto. mira, piensa, voy a dar ejemplos. Piensan, me olvidé que tenía que llamarte. ¿Está bien o mal dicho? Voy a ponerlo acá. Ana, ¿estaría bien o mal dicho? Creo que mal. Por. Eh, No, si el eh, instinto es bueno, siempre es bueno pasarlo por el filtro del instinto. Creo que está bien. Pero ahora vamos a un poco más allá. Vamos al por. porque es una acción el llamarlo, ¿no? Ujú, sí, muy bien. ¿Qué más? Eh, Miren, la regla, si uno se va a la guía que yo les mandé, a ver si les puedo proyectar la guía, como para cambiar proyección de guía. Ahí está. Profe, ¿por Esta qué? guía está en el campus virtual, ¿la ven? ¿Se ve? sí, profe. Ya. Acá dice, no debe, estamos hablando del queísmo, o sea, cuando uno comete el error de omitir el de que va antes del que. Entonces la regla dice, no debe suprimirse la preposición en los siguientes casos. Y este es el caso A, con verbos pronominales que se construyen con un complemento de régimen, como acordarse de algo, alegrarse de algo, arrepentirse de algo, fijarse en algo, olvidarse de algo, preocuparse de algo o por algo. Entonces, en ese caso, uno debería decir, me olvidé de que tenía que llamarte. Y estaría mal dicho, me olvidé que tenía que llamarte. Entonces Entonces, estaría bien. esta frase que fue la que escribimos, la que tengo acá, Ujú. estaría mal. Sí, yo dije que estaba mal. Y tú dijiste que estaba mal, o sea, Ah, tu ya. respuesta estaría bien. Pero lo Ya. que yo les decía respecto al truco es que piensen en esto o de esto. Es como un tip, porque se lo voy a volver a proyectar. Miren, esta es la guía que les dejé ya arriba en el campus virtual. Este es el queísmo y acá, ven mi mouse, ¿cierto? Está el caso 1, A, B, C, D, E, F, G. Y después el caso 2, 3, 4 y 5 para la regla. Y luego está el dequeísmo, con el caso 1, A, B, C, D, E, y los casos 2, 3 y 4 para el uso del dequeísmo. ¿Sí?
Esas guías se las dejo porque les van a servir, más allá de que tengamos redacción general y lo puedan entender ahora, no lo pueden entender ahora, tienen la regla allí a mano y si tienen un caso puntual pueden ir a la guía, consultar la guía y resolver la duda. ¿Sí? Pero, como tip general para la vida, si uno dice, se ve enfrentado a un qué o un de qué, es útil pensar en esto o de esto. Por ejemplo, ¿de qué me olvidé? De esto. No me olvidé esto. ¿Entiendes, Ana? Sí, O sea, mentalmente es como cambiar el qué y el de qué por esto o de esto y ver cuál es la que se adapta sintáctica y gramaticalmente. ¿Por qué pasa eso? Porque el qué o el de qué cumple la función de esto y esto. Tienen la misma función gramatical, por lo tanto se puede hacer ese reemplazo mental. Y si uno tiene aún más dudas, puede ir a consultar la guía para ver el caso específico. Pero con el tip del esto y el de esto debieran andar bien. ¿Alguna duda alguno de ustedes al respecto? ¿No? No, profe. Súper. Y gracias por la guía. Va a Sí, servir de mucho. sí, y les dejé todas las guías que pude, que encontré que podían servirles para adelante. Como esta de queísmo, pero antes les había dejado algunas de puntuación, porque les había visto también algunos problemas a la hora de puntuar. Y ahí vamos cerrando temas. Los temas que yo más veo que se repiten entre ustedes, son los de los que voy dejando guías o materiales complementarios. Seguimos. Bueno, con eso termino lo que me faltó la clase pasada de explicar en la presentación de vicios del lenguaje. Y ahora les quería explicar un poco la forma en la que se va a dar el trabajo final. Y acá, si tienen dudas, es como el momento, entonces como que pregunten y generemos una conversación abierta nomás, porque me es súper importante que entiendan muy bien este trabajo y entiendan muy bien lo que estoy pidiendo y puedan responder a ello, porque este trabajo va a valer la mitad del contenido del curso. Entonces, para que le pongan ojo, todos nuestros trabajos chicos, nuestros ejercicios cortos, en suma hacen un 50%, y este segundo trabajo en suma hace otro 50%. Total, 100% de la nota del curso. A mí, más que importarme el tema de notas, también considerando el contexto en el que estamos, me importa mucho que avancen, y por eso es por lo que inventamos este sistema de trabajitos chicos, porque así puedo ir viendo como sus avances, sus progresos, yo les voy haciendo feedback o correcciones y ustedes van asimilándolas, y ahí yo puedo ir viendo y midiendo si hay o no hay un avance. Hasta el momento hemos visto, esto lo hice la clase pasada y les dije, debía habérselas proyectado, así que ahora sí se las voy a proyectar. ¿Siguen viendo mi PowerPoint, cierto? sí. Ya. Los contenidos del curso, que son lo que hemos visto hasta ahora, esto se los dije así como se los leí en voz alta la clase pasada, lo repito. Vimos sintaxis, oración, párrafo, coherencia textual, más los tonos que tienen los textos. Vimos formas de expresión, narración, diálogo y descripción. Vimos estilos, cómo se escribe en estilo directo, indirecto e indirecto libre, que es más bien narrativo. Uso de comillas y guiones, y ahí vino el ejercicio 2, o sea, el ejercicio 3. ¿Por qué el ejercicio 2? Y haciendo memoria hacia atrás, el ejercicio 1 era un texto diagnóstico para hablar de mis referentes a la hora de escribir. El ejercicio 2 era hablar de cualquier tema libre frente a una cámara y un video y ver cómo uno estaba modulando, gesticulando, hacerse el análisis y luego contrastarlo con un texto que se fue a escribir de forma directa con el mismo tema y poder comparar con qué formato me siento más cómodo, cómoda, menos cómodo, menos cómoda. Y el ejercicio 3 ya estábamos entrando en materia respecto al uso de comillas y guiones. Entonces era el mismo texto que tenían que escribir en narrativa, con citas primero y luego en una conversación, en un diálogo. Luego vimos adverbios, repasamos ahí un poquito el tema de la conjugación verbal y sobre todo las formas no personales para evitar algunos vicios de redacción que tienen que ver con las formas no personales, infinitivo, gerundio, participio.
Y luego pasamos a ortografía, vimos ortografía acentual, tildes, acento ortográfico, diacrítico y diérético. Vimos ortografía puntual, punto, coma, y ahí les dejé una guía de ejercicio. Vino el ejercicio 4, que era escribir un ensayo, y en el fondo aplicar todo lo visto hasta ese momento, acentual y puntual. Luego hicimos una pausa de ortografía para ver ensayos, porque ustedes tenían que escribir varios ensayos en las carreras. Entre paréntesis, ¿les sirvió eso o no? ¿Han tenido que hacer ensayos? ¿Han podido aplicar? Curso. En filo, profe. Ah, ¿verdad? El ensayo de filo. ¿Ya lo entregaron? Uno de ellos. Ya, tienen que hacer 2 ensayos. Claro, ahora nos viene el próximo, que es como el primero hicimos el avance y ahora viene el próximo. Ujú. Ya. ¿Y es con el mismo tema o es otro ensayo? También podríamos seguir el mismo tema si quisiéramos. Ah, ya, tienen una opción. ¿Y les sirvió ahí en algo la guía de ensayo? Les Sí, dejé una profe. infografía también, como pasos, tips para el ensayo. La vieron, ¿cierto? Sé que la Javiera lo vio. Sí, profe. Ya, después de que hicimos esa pausa con el ensayo y la infografía como material adicional, vimos guías adicionales, les dejé guías adicionales de punto y coma, punto suspensivo y 2 puntos. Me di cuenta que no teníamos espacio como los contenidos del curso para ver eso, pero habían varios errores respecto a punto y coma, suspensivo y 2 puntos, así que se las dejé enviadas también. Todo eso está en el campus virtual. Y bueno, luego volvimos a ortografía y vimos el uso de mayúscula y minúscula, que esto ya viene a ser ortografía literal. Y ahí hicimos el ejercicio número 5, que es el texto complejo a corregir. Después pasamos a la escritura misma, y vimos plan de redacción y plan textual. Ahí hicimos el ejercicio 6 del plan textual, y estilos de escritura, que era el ejercicio 7, que era ver un poco qué pautas, después de haber conversado toda la clase, qué era el estilo, etcétera, cuáles son las pautas de estilo de mi propia redacción. Y el ejercicio 8, que era aquel que tenía que ver con reescribir el texto diagnóstico bajo todos estos criterios que están acá. Todo esto. En cuanto a gramática general, cerrando en el marco de feedback, vimos vicios del lenguaje, barbarismos, y acá es donde en paréntesis les puse un poco los errores más comunes del curso, que son la falta de ortografía las más comunes y el uso de tildes, sobre todo en tildes en pasado. El solecismo, que es incongruencias de género y número, lo que más veo en ustedes, y uso de queísmo y dequeísmo, por lo que les dejé guías de queísmo y dequeísmo. Anfibología, que ahí yo les diría que tengan ojo con, porque anfibología era este vicio que tiene que ver con que la redacción no es clara y se entiende una cosa en vez de otra, como este ejemplo del matrimonio sin estrenar. Y ahí les diría que tengan ojo con los sentidos en relación al uso de la coma, porque cuando a veces cortan palabras para hacer frases entre frases, se pierde el sentido inicial y ahí se da anfibología. Vimos cacofonía. El principal problema de ustedes en cacofonía es en el gerundio, cuando se ponen a hablar mucho con ando, yendo, ido. Estaba andando mientras iba hablando con mi tía, que me iba telefoneando mientras me iba contando, y suena del terror. Y monotonía o pobreza, que lo principal que veo ahí en ustedes son las repeticiones de palabras, mucha repetición de palabras, a veces en una misma frase, a veces en un texto general, y eso puede tener que ver en algunos casos con falta de léxico o en otros con escritura rápida. Ahí hay casos y casos. Y ahora estamos repasando la estrategia del plan textual, y el lenguaje inclusivo como desafío, porque son los 2 tipos de trabajos que estoy pensando. Y entonces, para este trabajo del 50% hay 2 opciones. Uno es que de todos los ejercicios que ahora les acabo de repasar, con todos los contenidos del curso que ahora les acabo de recordar, todavía no me llegan todos los ejercicios de todos y todas respecto a el plan textual, pero sí yo diría que hay una parte del plan textual que está débil en casi todos los trabajos, si no todos los que he recibido hasta ahora, que es la estrategia. Esta palabrita.
Entonces, uno de los trabajos del 50% sería hacer otro texto con plan textual, pero esta vez con énfasis en la estrategia. ¿Se entiende? Si Profesora, no, disculpe. ¿sí, Vicente? Perdón, estoy un poco bravo. ¿A qué se refería con la estrategia? Cuando hicimos el ejercicio de plan textual, que fue cuando tuvimos que hacer esta lluvia de ideas, responder preguntas, generar una estrategia para la construcción de un texto y luego escribir el texto, yo me di cuenta que ustedes hacían lluvias de ideas bien, a veces respondían bien las preguntas, pero generalmente la etapa de planear la estrategia para la escritura del texto no estaba bien o no estaba completa. Por lo que uno de los trabajos del 50% sería volver a hacer el mismo ejercicio, que es el ejercicio número 6, ¿será? Plan textual. Sí, el 6, plan textual. Pero esta vez poniendo énfasis en la estrategia. ¿Se entiende eso? Vicente, ¿me preguntaste o no? Sí, profe. Sí, gracias. Y ahora quiero que hagamos, para que entiendan 100% eso, quiero que hagamos una estrategia juntos. Así que voy a necesitar lluvia de ideas. Así que si quieren abren sus micrófonos libremente. Voy a abrir un documento que es como una pizarra, es un documento en blanco. Y la idea es que ustedes vayan haciéndolo junto conmigo. ¿Se ve la pizarra en blanco? Sí. Hagámoslo más modo pizarra. Ahí apareció una pizarra. Está horizontal. Ya. Hagamos una lluvia de ideas. Curso, ¿qué tema quieren tratar en este plan de redacción? Sobre la profe Paula. No, qué fome hablar de la profe Paula. Ya. Hoy ¿Alguna otra día, idea? Sí, igual puede ser, si esto es democracia, pero hoy día, después de tantos días, salió el sol. ok. Profe Paula, salió el sol. ¿Algún otro tema? De libros. Libros. Pero de libros así como de escribir, de escritura, Eh, o hablar de libros. hablar de libros en general. Súper. Ya, hay 3 opciones. Pongan en sus WhatsApps correspondientes, o sea, en el chat de acá, por cuál votan. Nos quedamos con la opción vencedora. Profe, pero son muy pocas opciones. Muy pocas opciones. Ya, pero digan más entonces. Clase online. Ok. Clases online. ¿Qué más? Cerremos con 5, ¿les parece? Un tema más y votamos. De animalitos. Animalitos. Ok. Puse profe Puala. Ya. Súper. Voten en el chat público. No veo votaciones. Animalitos. Salió el sol. Clases online. Profe Paula. Ya. Tenemos 4 votos. 5. Voy a dar 1 minuto más para que voten. Voten todos para que sea entretenido. Animalitos por 2. Dejaron solo el pobre Marcial.
Mira, veo una tendencia clara. Parece que ya votaron todos, ¿o no? Voy a dar 15 segundos. Mientras voy haciendo el recuento de votos. Entonces tenemos animalitos, uno para animalitos, uno para el Serie del Sol, uno para clases online, uno para la profe Paula, uno animalitos, libros, otro para animalitos, uno para libros, otro para animalitos, y 1, 2, 3, 4, 5 más para animalitos, o sea, tendencia arrolladora, animalitos. ¿Cierto? Vuelvo a la pizarra. ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Animalitos ha sido el ganador indestructible con 8 votos. Vamos a escribir de animalitos. Ya curso. Lluvia de ideas sobre animalitos. Gatos. Gatos. Estoy escribiendo todo con negrita. ¿Qué más? Lluvia de ideas, así que vamos, tiren. Ya hicimos una lluvia de ideas antes, solo que ahora la estoy anotando. Esa es toda la diferencia. Perros por Ofe. Perros. ¿Qué más? Eso de que han salido últimamente como más. O sea, como que Como están con la a la cuarentena. calle. Sí, eso es. No sé si en Chile así tanto, pero en Pero otros esos países. que salen son como animales salvajes, ¿o no? Sí, y como que vuelven un poco a la ciudad. Como el puma ese que salió para allá arriba. Estoy apuntando todo lo que dijimos. Ya. ¿Qué más? Era lindo el puma, me gustó. Eran 2 pumas. Yo recuerdo uno, pero igual vi de pasada la noticia. Pero sí era Sí, sí, bonito el sí. puma. Salieron Era 2 como un pumas. gato gigante. Un gato Sí, gigante. fueron dos. Sí, había uno que saltaba como las panderetas y, Y y había otro que salió después. Igual han habido últimamente animales que nunca se habían acercado mucho a la gente. Por ejemplo, ahora hace poco creo que en el sur salió un jabalí. Ah, sí. Eso no lo sabía. ¿Y en el sur dónde, Eileen? No me acuerdo, pero si quieres lo busco. Pero así bien al sur, sí. Si tienes internet. ¿Y cuándo? No, nunca supe. Qué chori, un jabalí. Pero así como un jabalí en la ciudad. Sí, es que lo vi en cooperativa. Mm. Eso igual es tema. Los medios como que cuentan harto cuando salen los animalitos. Sí, de hecho hoy día salió una noticia igual triste de muchos elefantes que Ujú. aparecieron muertos en un parque de África, como Oh. sin una razón todavía. O sea, Profe, tal como salen, parece que mueren. en bola los cazan. también. Profe, fue ¿Quién en la dijo, región de profe? los ríos. En los ríos. O Sí, sea, aquí en el en Valdivia. centro, fue en el centro de Coñaripe. Ah, Coñaripe. Coñaripe. Gracias por el dato. Siempre es bueno saberlo. ¿Ese habrá sido un jabalí salvaje? Hoy, ¿se fijan que tenemos como... Ya, sigamos tirando ideas. ¿Qué más piensan cuando piensan en los animalitos? Es divertido porque están pensando como en los animalitos en cuarentena ustedes.
salvo los perros y gatos. Que yo Sí, cacho que ay, es más porque ahora han salido muchos animales que nunca se habían visto antes, donde Mm. estamos en cuarentena. ¿Qué alguien iba a decir, Benjamín? profe, es que además ayer veía y en el zoológico, ¿Ya? por ejemplo, va a pasar que los animales van a nacer y no van a estar acostumbrados al contacto humano. Entonces después va a ser cuático para ellos ver humanos como al otro lado de una red. Claro, en los zoológicos, Sí, en los zoológicos. los que están naciendo ahora, eso sí, pues. Sí, Porque ahora, cuando ahora, nacen los animales, los zoológicos normalmente están llenos de niños y gente que los visita. claro. Y ahora, como nadie va al zoológico, porque la cuarentena, Ujú. wow. De ahí van a tener que hacer como psicología animal, proceso como de adaptación. Sí, sí, algo así hablaban. O los mismos animales que estaban acostumbrados a ver a los humanos. Yo no estoy muy de acuerdo, pero eso hablaban. También decían que sentían otras cosas, que tenían que ir a estar apoyándose entre zoológicos porque le afectaba eh, ese cambio. Oye, ¿y con qué no estás de acuerdo tú? En sí con el zoológico. Ah, con Es el como zoológico. raro, no sé, como Profe, igual para apoyar en eso, igual es como en según el país. Porque yo fui a un zoológico en Estados Unidos y los animales no están encerrados, como Mm, aquí. mira, eso puede ser. De yo hecho, eso también he ido a zoológicos en otras partes del mundo y están como más en libertad. no, yo Son como alguna vez parques, como que uno pasea y los ve. Y los que son más salvajes tienen como jaulitas, pero más grandes, como que uno pasa por los lados. ¿Cómo era tu como zoológico, Aileen? Era Aileen, Que ¿cierto? sea, sí, los animales salvajes, que sea, los que tienen que vivir en tranquilidad estaban como encerrados, pero todos los otros eran como una valla, como una cerca, y andaban libres. Sí, a mí también me ha pasado eso en Argentina, en Alemania, sí, en Brasil. Por Son eso no me gusta el parques. zoológico aquí. Mm. Pero acá hay un zoológico que pretende ser parque. Ese safari, Hay un safari que yo nunca he ido, pero el Windsor no es más parque. en O Windsor igual igual están están encerrados. encerrados. Sí. sí, o sea, yo no he ido ahora, pero por eso le decía que yo fui una vez nomás creo al Windsor y como lo recuerdo, estaban, era como, no sé, yo lo imagino sucio, no sé por qué me lo recuerdo mal. Ujú. Ya. Lleguemos hasta acá con la lluvia de ideas, salvo que alguien quiera decir alguna otra cosa muy importante de animalitos. Animales en peligro de extinción, Buena. ¿Y por qué te acordaste de eso, Marcial? porque el otro día leí un artículo que decía que Australia dijo que los koalas estaban en peligro de extinción. Sí, yo vi esa noticia ayer y me dio mucha pena. Ujú. Dije, no, los koalas. ¿Saben qué me dijo ahí mi novio? Que se acuerdan que hubo un incendio súper grande en Australia, que duró mucho, mucho, mucho tiempo. Sí. Entonces probablemente muchos koalas murieron en ese incendio. Ya, cerremos la lluvia de ideas. O su hábitat. Ujú. Ya, si se fijan, primero definimos un tema, ¿cierto? Dijimos que Animalitos ganó por abrumadora mayoría. Y cuando vimos el tema empezamos a hacer la lluvia de ideas. Luluvia. Lluvia de ideas. ¿Y qué les parece a ustedes esta lluvia de ideas? ¿Qué ven aquí? Porque uno cuando hace la lluvia de ideas, después se tiene que sentar a analizar qué salió de esa lluvia de ideas.
distintos temas que se pueden llegar a tratar. Ujú. Se fijan que yo no tiré todo junto porque en estricto rigor una lluvia de ideas es como así. Bueno, estamos haciéndolo en Word, entonces no, pues porque una lluvia de ideas en un papel de ustedes es como con burbujitas y desorden y uno ocupa como todo el espacio para poder organizar las ideas. Pero si se fijan, yo igual las fui como separando un poco. ¿Cierto? Mientras ustedes hablaban, yo las iba separando. Primero hablamos de gatos y perros. Pero básicamente nombramos a los gatos y perros como que quedaron ahí botados los pobres gatos y perros. Nadie más habló de gato y perro. ¿Se fijaron? Sí, es verdad. No sé por qué será eso, pero ahí quedó. ¿Por qué creen ustedes que no hablamos más de los gatos y perros? Porque nos centramos en los animales como también como dentro de la contingencia en la que estamos ahora. Creo Claro que... que como Sí, que dale. hablamos como de los animales que están un poco saliendo, ya que no hay humanos afuera. Ujú. Entonces creo que como que nos centramos también como en la pandemia y cómo los animales están también enfrentando como esto, o cómo lo están llevando. ¿El resto del curso está de acuerdo con eso? Sí, sí, Ajá. ¿Cierto? Como que parece que tenemos pandemia para todos los temas y eso que íbamos a hablar de animalitos, pero ya. A mí me parece que los perros y los gatos son como los animalitos domésticos, como los que primero se nos vienen a la idea cuando decimos animales y entonces uno piensa en el perro o el gato porque es como que tiene más contacto con el perro y el gato. Probablemente muchos de nosotros tenemos mascotas, entonces pensamos hasta nuestro perro, nuestro gato. La mía hoy día está tranquila, maravillosamente tranquila, a diferencia de otras clases. Y después nos fuimos a los animales más salvajes. ¿Se dieron cuenta, cierto? De hecho, lo pusimos acá. Animales salvajes. Porque Profe, yo hablamos... igual pensé, ¿Mm? no que yo igual pensé en los perros, pero como en los tiempos de pandemia, porque hay hartos perritos que no están como saliendo de sus casas. Sí, o Que sea, está, lo pudiéramos como agregar ahora como una... Mira, voy a hacer esto. Voy a cambiar el color. como que deben estar agobiados ahí encerrados. Cuando uno empieza a mirar las lluvias de ideas, de pronto aparecen otras ideas en torno a los ejes conductores que lanzó primero. Si se fijan, nosotros al principio no hablamos de perros y gatos, solamente dijimos perros y gatos y no nos metimos más y después nos fuimos como a los animales salvajes. Pero cuando la Ana mira todo el proceso y dice, mira, son como los animales en la pandemia, entonces podemos volver a pensar en los perros y gatos o recordamos eso que pensamos pero que no dijimos sobre los perros y gatos y cómo la pasan también en la pandemia. ¿Cuál podría ser un título para lo que estamos escribiendo entonces? Ser animal en tiempos de pandemia. Vale. ¿Alguna otra sugerencia de título? Los animales también hacen cuarentena. También. ¿Algo más? Un tercer título. El COVID para los animales. Ya. Voy a seguir mirando las ideas antes de entrar al título. Si se fijan, yo las separé porque hice como una especie de agrupación de ideas conforme a temas. ¿Que se acuerdan cuando yo les decía, uno puede, una vez que tiene la lluvia de ideas, empezar a ordenar en temas? ¿Se acuerdan de eso? Como en categoría conceptual lo dije, quizás sonaba más complejo. ¿Se acuerdan? Nadie estuvo aquí en mis clases de plan textual, no les creo. Sí, profe, cuando hablamos de las comidas, que habían como de gusto, qué tipo, en qué países. Perfecto.
Si se fijan, acá hay una primera categoría que es como animales salvajes que vuelven a la ciudad, y lo que pasó con el jabalí, y cómo los medios informan sobre eso, y que salen muchos animales que no se habían visto nunca antes. Entonces, este es como podríamos ponerle un subtítulo así: animales salvajes en la ciudad. Eso es lo que vimos, ¿cierto? Estoy sin corrector ortográfico yo. ¿Ustedes sabían que ustedes pueden poner o quitar el corrector ortográfico haciendo esto? Me están mirando mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, uno va ahí y pone español de Chile y le quita el tic a no revisar la ortografía. Y ahí aparecen todas las faltas. ¿Viste? Dice muchos, escribí 2 veces muchos. Oh, no. Aquí me faltó una O de zoológico. Acá escribí, bueno, es que Safari es una palabra del español, así que acá me faltaron las mayúsculas. ¿Sabían eso? ¿Conocían ese tip? Activar o desactivar el corrector ortográfico. Coñaripe no la conoce, entonces hay que agregarla al diccionario porque Coñaripe existe. Ya. Entonces tenemos este primer subtítulo, que se llama Los animales salvajes de la ciudad. Después, hablamos de las noticias de elefantes muertos en un parque de África y hablamos de que salen y mueren, los cazan. Como pregunta, ¿será que los cazan por lo que mueren los animales? ¿A ustedes les parece que esos dos temas son el mismo de arriba, de los animales salvajes de la ciudad, o no es exactamente el mismo? No sé, pero creo que quizá igual podría ser un tema como para argumentar, porque creo que igual en Asia, creo que están como consumiendo algún animal y como que ya lo están empezando a retar en otros países, o no sé, porque de nuevo estaban como cazando animales que no se deberían cazar. ¿Quién dijo lo de los elefantes? Yo fui. ¿Y tú viste las noticias de los elefantes en el parque de África, así como en el contexto de la pandemia? Onda, oh, qué raro, pandemia y se mueren los elefantes. Sí, es que se supone que quizás puede ser que haya como un virus patológico también que haya sido el causante de la muerte de los elefantes. Pero todavía no se sabe bien, entonces van a investigar supuestamente y ver qué causa la muerte, porque fueron muchos elefantes en África que estaban muertos. No vi la noticia, qué penita. Bueno, como ven, acá vuelve a aparecer otra idea que, si no es bien parte de la lluvia de ideas, fue algo que pensamos pero que no dijimos. Seguramente Lana lo tenía en la cabeza porque ella había visto la noticia completa y solo dijo noticias de elefantes muertos, pero no profundizó sobre el virus patológico. De la misma manera que fue la Carol, si no me equivoco, dijo perros en voz alta, pero no verbalizó que estaba pensando en perros en tiempos de pandemia. Pero esta noticia que vio la Ana, la vio en el marco también como del COVID, entonces pudiéramos decir que esto es como, está dentro de animales salvajes en la ciudad o en la pandemia. Y podría ser un subtítulo. ¿Y por qué digo un subtítulo y no lo dejo así? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué lo separo un poquito y pienso en un subtítulo en vez de dejarlo todo junto? Quizás porque podría como contrarrestar, como quizás lo que vamos a decir en animales salvajes en la ciudad. Súper bien tu instinto. Si ustedes se fijan, acá hay una unidad semántica, o sea, de sentido, que tiene que ver con la vida. Los animales salvajes vuelven a la ciudad, salen, los empezamos a ver, nos encontramos con los pumas, nos encontramos con los jabalí, los medios empiezan a informar de estos animales que salen, que no se habían visto. O sea, a diferencia de la unidad de abajo, que estamos hablando de los animales que mueren. ¿Se fijan? ¿Lo ven igual que yo?
Estamos Como ordenando que los uno los tiene que ordenar por temática. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando yo les hablaba de ordenar la lluvia de ideas por campo conceptual o por campo semántico, me refería exactamente a este ejercicio. Sigamos. Después empezamos a hablar de los zoológicos. Los animales van a nacer y no están acostumbrados, entonces nos metimos como en temas de psicología animal y también hablamos como de qué pasa con esos animales que estaban acostumbrados en los zoológicos a ver humanos y que después dejaron de ver humanos porque la cuarentena. Y después nos metimos en un debate sobre si estamos de acuerdo con los zoológicos, y después hablamos de los zoológicos que dependen de los distintos países, que en Chile están encerrados, y que en Chile hay un safari, pero que no conocemos. Eso es una cosa que... ¿Alguien lo conoce a todo esto? Está Rancagua. Sí, pero ¿has ido? Mis primos me lo han contado. O sea, se meten en un carro y van paseando como por un tipo parque. Nosotros estamos encerrados y ellos no. Ya, bacán. Pero bueno, en Buin igual decíamos que están encerrados, ¿cierto? ¿A qué responde todo esto? Todo este nudo de acá, nudo semántico, les decía yo en la clase. Pero todos estos valores o todas estas ideas tienen un mismo eje. ¿Cuál sería? El encierro de los animales. Sí, el encierro por los zoológicos, pero también ves que está este tema de que los animales que nacen en zoológicos después no van a tener contacto con lo humano y no van a hay una cosa con el contacto también, como con estos animalitos que nacen y que no vieron nunca humanos, entonces después hay que como que enseñarles a ver humanos, y con estos que estaban acostumbrados a ver humanos, pero ahora ya no los ven. ¿Se sigue? Profe, ¿Mm? yo creo que quizá este punto podría ser como una consecuencia de la pandemia, ya como en un caso en que salgamos, como cuando ya se termine. Como qué va a Sería como- pasar con los sería- animales cuando ya volvamos nosotros a la calle. ¿Podría ser como una consecuencia, como zoológicos y consecuencias de la pandemia? ¿Sí? ¿Como subtítulo? No sé, pienso yo. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Alguien dice que no? Ok, estamos de acuerdo entonces. Voy a borrar todos estos temas de arriba, porque nos quedamos con animalitos como ganador indestructible. Ya, y Marcial dijo que los animales están en peligro de extinción y recordó los koalas que estaban en peligro de extinción en Australia. ¿Qué les parece que es esta unidad de sentido? ¿Les parece que es algo nuevo o quizá algo que ya está? ¿Curso? Curso. Entre antes me respondan y más rápido hacemos la lluvia de idea, más rápido avanzamos. ¿O no Profe, se entendió la pregunta? o sea, yo lo que entendí es como si, lo entendí como que ya está y es una consecuencia Ajá. de un suceso anterior, que sería el incendio. Del incendio. Marcial, tú que propusiste la idea, ¿estás ahí? La propusiste más pensando en las consecuencias de la interacción entre los animales y la humanidad, ¿o lo pensaste más en la línea de la muerte de los animales que está acá? Como más en la consecuencia de que los humanos eh, estén como extinguiendo a los animales. Ujú. Pero más allá de la pandemia, ¿o lo Sí, pensaste en pandemia? nada, pensé desde antes, de siempre. Entonces sería como una categoría nueva, ¿no? Como la relación entre los humanos y los animales. Ya, revisemos entonces. Tenemos los animales salvajes en la ciudad o cómo se mueven en el marco de la pandemia.
la muerte de los animales también en el marco de la pandemia. Los zoológicos y las consecuencias de la pandemia para los animales. Es para los animales, no para los humanos. ¿Cierto? Y la relación entre los humanos y los animales y los procesos de extinción. Todo eso salió con nuestra lluvia de ideas. Sabiendo que están esos subtítulos, que son estos de acá que tengo en cursiva, si se fijan, ocupo distintos colores para las ideas que salieron después de la lluvia de ideas y para los subtítulos que están dentro de los campos conceptuales, pongo cursiva para ir diferenciándolo. ¿Qué es lo que pasa? Que uno primero en una hoja tira las ideas desordenadas y después entra esta etapa más fina que es agrupar las ideas. Entonces, ya que tenemos animales en la ciudad en la pandemia, muerte de animales y pandemia, zoológico y consecuencia de la pandemia, humanos y animales, ¿cuál sería el mejor título de estos tres? ¿Creen ustedes? ¿Cuál se adapta más? ¿Ideas? ¿Grupo curso? Tenemos tres. Ser animal en tiempos de pandemia. Los animales también hacen cuarentena y el COVID para los animales. Considerando las ideas que tiramos, ¿cuál les parece que queda mejor? Yo por mi Ninguno. parte encuentro que el primero, igual como que Ailun, ser animal en tiempos de pandemia. ¿Algún otro? ¿O están todos de acuerdo con que ese es el mejor? Yo pienso que el segundo. Los animales también hacen cuarentena. Sí, yo igual pienso que el segundo. Ya, miren. El COVID para los Democracia. animales. Todos estos títulos tienen alcances que van asociados. Por ejemplo, si uno dice ser animal en tiempos de pandemia, ¿qué te sugiere pensar en ser animal en tiempos de pandemia? ¿Quién dijo este título? La creativa fue una mujer. Yo lo dije. Ana, cuando dijiste ser animal en tiempos de pandemia, ¿qué pensaste? Obvio que en ser animal en tiempos de pandemia, pero ¿qué te imaginaste? Me imaginé como esta necesidad de salir que tienen los animales Ujú, y también que algunos como que por el frío también se guardan, o sea, como los perros sí, quizás. claro. Eh, Pero pensaste mucho en los animales, en lo que a ellos les pasa, ¿cierto? claro, o sea, es Por que eso como, hablaste de ser animal, no hablaste como de claro, un humano mirando al animal, ¿te fijas? Tú claro, estabas sí. pensando en la mente de ellos. Ujú, Ya, cuando uno redacta un título como ser animal en tiempos de pandemia, uno está como queriendo jugar a imitar el pensamiento animal. ¿Entiendes? sí. Y a mí me gustó mucho este título porque me imagino un ser animal en tiempos de pandemia escrito por un leopardo, ponte tú. Obvio, Yo lo porque leería. vas a contar, eres un animal y vas a contar cómo tú te estás viviendo la pandemia. ¿Cachai? Entonces, este título está increíble para un texto literario. ¿Cierto? Sí, a mí me gustó. A mí me gustaría mucho, yo me entretendría mucho leyendo así como, no sé, que me cuente un leopardo, un koala, un elefante. Me puede contar el elefante cómo se está muriendo su amigo elefante, el koala lo que está pasando con ellos, etcétera. Pero muy entretenido. Bueno, los animales también hacen cuarentena. Ese es como un título, ¿quién fue la Carol, no? ¿Está ahí? Sí, profe. Ya, ¿qué pensaste tú cuando pensaste en este título? En que cuando se declaran las pandemias en distintos lugares, no lo piensan desde el punto de vista humano y, y el animal, por ejemplo, en el caso del perro que es considerado como doméstico, no lo piensan desde el punto de vista de los animales que, por ejemplo, muchos van a perderse sus paseitos diarios. Se piensa más desde el punto de vista humano. Entonces, por ejemplo, los permisos que dan para salir a pasearlos, lo acotaron en tiempo, después lo fueron restringiendo Ujú. y nunca se piensa en el animal. ¿Te Se hace piensa sentido como lo desde el que punto de vista humano.
¿Te hace sentido lo que escribí? Sí, O sea, tú estás proponiendo un título que nos habla de humanos a humanos, a diferencia del título anterior, que te habla desde una mentalidad más animal, pero tú nos estás hablando desde una mentalidad humana a los otros humanos que no tenemos conciencia de que estamos hablando de la cuarentena, pero que existe esta otra realidad, la de los animales, que nadie la ha visto. ¿Cierto? exacto, exactamente, justamente, así es. Entonces, este es más una especie de texto periodístico o de difusión. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Ya. ¿Quién dijo COVID para los animales? Yo, profe. Súper. Benjamín, ¿qué pensaste cuando pensaste en el COVID para los animales? Obvio que en el COVID para los animales, pero ¿qué más había en tu mente? Y cómo ellos interactúan con un problema global igual, o sea, con algo que es distinto para ellos. Tal como nosotros nunca hemos vivido algo así, ya ellos tampoco han vivido algo así. Como, Lo pensaste como bien parecido como lo pensó la Carol, como desde el punto de vista humano hablar de los animales, ¿cierto? claro, ujú, Pero la diferencia es que tú le metiste el tema, al título le metiste la palabra COVID. claro, ¿Por qué? porque es como la razón de que estamos así en cuarentena, po. La mayor razón de estar como estamos. Súper. ¿Qué pasa con el título de Benjamín? Que al ponerle la Entonces, palabra... ¿Sí? ahora entre los tres no me gusta mucho. ¿Por qué? No Vale, sé, sí, sí, es siempre es una como opción. que, por ejemplo, el primero Ujú, es un poco más interesante, es como, no sé, pues es distinto. Hace ese ujú. juego que usted dice. Y el Súper. segundo también es como, hace un juego interesante. Este es muy, lo encuentro muy técnico. Eso te iba a decir, Así cuando como, tú pones la palabra COVID, introduces lenguaje técnico, claro, es como ¿cierto? muy así. Se podría decir fome, así como plano. Pero se pudiera entender que este es un texto de difusión y es más científico. Porque si tú vas a escribir un texto, el COVID para los animales, tienes que entrar a ver la teoría de lo que existe sobre cómo el COVID ha afectado a los animales. No puedes zafar de eso con ese título. Claro, ¿Se entiende? Y sí, sí, puede que te suene más fome porque es un texto más serio, es más pesado, porque te vas a meter en investigaciones científicas. A claro, diferencia de los animales también es en cuarentena, que puede ser más ligero porque en el fondo vas a mostrar algo que está pasando. claro. ¿Sí? Ujú, Bueno, cuando yo les decía que había que responder las 3 preguntas, que son, ¿qué quiero escribir? ¿Cómo lo quiero escribir? ¿Y para quién lo quiero escribir? Tiene harto que ver con esto que estamos hablando acá. Porque por cuál de estos 3 títulos me voy a decantar yo a la hora de escribir depende de cuál es mi público. Si yo le quiero hablar de animales a niños, ¿qué vamos a elegir? Está súper fácil. Primero, Obvio. Si yo le quiero dar a adultos un componente más lúdico al mostrarle la realidad, ¿cuál vamos a elegir? El 2. No, el primero también. Porque ¿Por el qué, primero, profe? no o sea, el 2 también puede servir caro, pero estoy hablando de poner en la cabeza de un adulto una mirada que no ha visto antes. Nunca, para nada. ¿Cachai? Un adulto no se va a imaginar que el cuento se lo cuente un leopardo. Ahora, ese cuento tú lo puedes escribir en tono infantil o lo puedes escribir en tono adulto. La literatura hay literatura infantil o literatura adulta. Entonces el primer título sirve para los dos. El segundo título también sirve para refrescar la mirada de un adulto. Pero si queremos escribir un texto que nos muestre varias dimensiones del problema de los animales y que refresque también la mirada, ¿cuál es el más adecuado? Marcial como que levantó el micrófono y lo apagó, así como que quiso, pero no. ¿Caro?
Estaba pensando, profe, que cuando uno hace las ideas solo, Ujú, como que uno tiene la idea más clara, ¿cierto? En este caso ujú. fueron más, la lluvia creció porque somos más, Somos ¿cierto? muchos, pues sí, pues si esto es un texto colectivo, cambia. Yo creo que este segundo título, este es el que propusiste tú, ¿no? Sí, Yo creo que este segundo título es muy bueno para darle una mirada a adultos, pero mostrarle muchas panorámicas distintas del problema. Entonces, un texto mucho más periodístico. Y si yo quiero escribirle a adultos, bueno, igual uno puede hacer periodismo para niños, pero el formato periodístico es bueno. Pero este más es un formato que se presta para esto. Y los reportajes pueden ser muy entretenidos, pueden ser muy lúdicos, pueden tener literatura también. pero usted está pensando en un ensayo, profe. No, estoy pensando en cómo estos 3 títulos que tiramos podrían adecuarse a algún tipo de formato que quede bien. Pero esto es súper relativo porque, por ejemplo, si tú me dices, yo estoy proponiendo acá un reportaje, pero si tú me dices un ensayo, este también pudiera ser un ensayo. Este también pudiera ser un ensayo. Y por supuesto que este también pudiera ser un ensayo. Todo depende de qué queremos escribir, cómo lo vamos a escribir y para quién lo queremos escribir. Pongamos un público tentativo. ¿Para quién es nuestro ensayo? ¿Para quién quiere el curso que sea nuestro ensayo? Público general. Ya, me voy a quedar con eso porque no tenemos tanto tiempo, así que no voy a hacer una consulta democrática amplia. Público general. Si nosotros, ¿qué queremos escribir? Sobre animales, pandemia y relación con el ser humano, ¿cierto? ¿Y cómo lo queremos escribir? Y es acá donde uno se responde por el formato. ¿Me siguen? Sí, Que profe. voy a llegar a la estrategia. Si nosotros queremos escribir un texto de animales, pandemia y relación con el ser humano para público general, ¿cómo les gustaría escribirlo? Formato. Creo que como más como de difusión, como no tan duro. O sea, si va a ser Ujú. para un público general, tiene que ser para todos, o sea, Súper, jóvenes, adultos súper de y acuerdo. gente Y mayor. de estos 3 títulos y formas que tenemos, ¿cuál es el que calza más para un artículo para público general sobre animales, pandemia, relación con el ser humano en un texto de difusión? Creo que el segundo. Sin duda. Eso no significa que el segundo ganó, que es la mejor idea del universo, porque a mí me encanta el texto escrito por el Puma. Ese es Pero, como para un libro, ¿cierto? Para un cuento. claro, pero uno puede guardar cuando hace textos y hace lluvias de ideas y aparecen cosas que no son las que necesita ahora mismo, uno puede pescar y lo puede guardar en el cajón y puede decir, ya, cuando termine mi texto de difusión voy a escribir, no sé, un texto para niños en tono literario o un texto para adultos en tono literario, o puede tomar esta idea y decir, sabes que no se ha hecho este trabajo en temas de COVID, lo voy a hacer. Van surgiendo ideas y uno puede ir guardando cositas. Bueno, tenemos acá una línea general. Tenemos el tema, animales, pandemia, relación con el ser humano, para público general, nota, difusión, no escrito tan duro, y tenemos un título tentativo, que es Los animales también hacen cuarentena, ¿cierto? Ahí construimos una estrategia. Vamos a hablarle a la gente de animales que también hacen cuarentena para abordar la relación de los animales con la pandemia y la relación de los animales con el ser humano. Vamos a terminar, vamos a pasar por muchos de los temas que pusimos acá. La siguiente etapa sería ver cómo los vamos a ordenar. Entonces tendríamos que tomar todo esto. Y esta parte la voy a hacer yo para apurar un poco el curso y pasar a lo del lenguaje inclusivo los 10 minutos que nos quedan. Pero una vez que sabemos que vamos a escribir animales, pandemia y relación con el ser humano y que queremos esas características,
uno podría decir, podría partir hablando de los animales domésticos. Introducción. ¿Por qué? Porque estoy replicando un poco lo que a nosotros nos pasó con el pensamiento. Nosotros dijimos animales y al tiro nos fuimos a los animales domésticos. Si a nosotros nos pasa eso, lógicamente a nuestro público lector le va a pasar lo mismo. También va a decir, va a apuntar así como rápidamente a... ¿Quién se imaginó un perro viendo Netflix en el sillón? Grande Marcial. No había leído los comentarios. Me vuelvo a concentrar. Les decía que partiría haciendo una introducción sobre los animales domésticos porque tal como a nosotros en la lluvia de idea nos llegó los animales domésticos, no está mal ocuparlo de enganche. Puede ser una buena idea. Porque probablemente a las personas les va a pasar lo mismo. Y después les matizaría esto de los animales domésticos hablando de los animales salvajes. Luego podría empezar con los problemas de los animales salvajes. No con los problemas, lo que pasa con los animales salvajes en cuarentena. Luego podría hablar de las muchas noticias que hay a lo largo del mundo sobre este tema. Estoy siguiendo más o menos la estructura de ideas que fuimos tirando. Luego hablaría de los problemas de los animales en cuarentena. Y ahí podría tocar las muertes. Y podría tocar los temas de psicología animal. Lo que pasa con los animales en los zoológicos. Para terminar, probablemente, ven mi apunte, ¿cierto? Después de hablar de la psicología animal y los zoológicos, podría ser, como somos medios críticos sobre los zoológicos, podríamos hacer una crítica sobre los zoológicos y el encierro. Para terminar hablando de la relación del ser humano con los animales, con o sin pandemia. Y ahí podemos hablar de la extinción, que había dicho Marcial, y hacer un llamado a la responsabilidad. Lo hice súper rápido, en atención al tiempo, pero ¿qué les parece esa estructura? Bien, profe. Bien. Y se fijan que ahí queda un texto periodístico de difusión que aborda los temas que salieron de nuestra lluvia de ideas ordenada. Cuando yo les pedía escribir una estrategia de texto, les pedía que hiciéramos este ejercicio. Bueno, todo el ejercicio, lógico, porque para hacer la estrategia necesitas las ideas, necesitas el orden de las ideas, pero principalmente responderte para quién, qué voy a hacer y cómo lo quiero hacer. Y acá uno puede seguir planteando cosas. Por ejemplo, los animales domésticos es solo una intro, pero podemos hablar de los animales domésticos y cuarentena, y acá hacemos un paso. Y nos vamos a los salvajes en cuarentena. Y ahí hacemos el paso, entonces el texto se acorta. Luego, las muchas noticias que existen. Entonces acá dejamos claro para qué ponemos las muchas noticias que existen. No lo ponemos porque las queremos poner, sino que porque queremos mostrar que esto ocurre en todas partes del mundo. ¿Cierto? En eso estábamos un poco pensando cuando pensamos en las noticias, que hay muchas noticias, y esto no solamente está pasando en Chile, no solo en Chile se sale un puma. Está el jabalí en el sur, está lo que pasa acá, allá. Luego, si bien es bueno que los animales salen en cuarentenas y recorren todas las partes del mundo, también hay problemas. Y uno puede ir pensando estrategias para enfrentar cada una de estas partes. Por ejemplo, puedo partir con un tono acá, en los animales domésticos, puedo partir con un tono como coloquial, jovial, para enganchar al lector.
Cuando hablo de los animales salvajes en cuarentena, los quiero impresionar un poco, los quiero seguir impresionando cuando les muestro todas las noticias y las informaciones que hay, y quiero dejarles una sensación como de abrumados, de que esto está pasando, y no lo estamos viendo. Cuando digo que también hay problemas en la cuarentena, quiero concientizar, quiero pasarme a emociones más tristes, para poder vincular, ahí hago un nexo, por las emociones tristes, sobre el tema de los zoológicos y el encierro. Seguimos en un lado como triste o denso, complicado del texto, que nos sirvió hablar de la concientización desde la pena como un poco para poder llegar acá. La crítica a los zoológicos y el encierro, para yo hacer la crítica en este texto, como es de documentación o difusión, entonces sigo pensando en estrategia. No sería bueno que yo hiciera la crítica, porque ya mostré las noticias antes, entonces al mostrar noticias, esto me va a dar documentación. Va a mostrar que no soy solamente yo la que está hablando. Y acá, como voy a hacer una crítica a los zoológicos, no me gustaría que fuera yo, podría hablar con un especialista, y podría hablar con un especialista en psicología animal, o alguien que me cuente lo que está pasando con los animales en los zoológicos. ¿Quién dijo esta idea? Había sido Marcial, Benjamín, no sé. ¿Quién habló de la psicología animal? Respóndame. Profe, creo que yo, pero igual fue como en conjunto, o sea, yo Sí, tiré sí una fue idea y una... después se formó. Bueno, si tú Como, viste alguna nota acá, podríamos pensar quién fue el especialista, Benjamín, que habló de ese tema. O si no lo vimos, si no lo tenemos a mano, podríamos buscarlo. sí, O sea, que de hay otras... hecho, ¿Sí? eso le iba a decir, como dijeron eso de los distintos zoológicos, Ujú. hablar con, o sea, no sé si se llega a ser realidad, pero hablar con distintos eh, directores de zoológicos y cómo Claro. ellos es que vienen el zoológico, cómo ellos lo forman, se podría decir. Y etcétera. Podemos seguir, pues si se fijan acá tomamos estrategias concretas. Dijimos, voy a pasar por esta emoción a mi público, a mi público y mi lector. Por este lado están los tonos. Voy a hablar de un tono coloquial, acá hay tono. Acá quiero impresionarlos, quiero abrumarlos. Hay documentación por el material de archivo, pero también hay uso de la emoción. Después pensamos en hablar con especialistas, entonces ya estamos pensando en cuñas, entrevistas, y así uno puede seguir. Y si se fijan, todo esto que hemos hecho durante mucho rato es simplemente pensar un texto que, si se fijan, hasta esta hora todavía no escribimos. ¿Se entiende? Sí, ¿Están ahí? profe. Súper. Ya. El primer trabajo del 50% sería hacer este ejercicio del plan de textual de nuevo, pero poniendo el énfasis en el desarrollo de las ideas, en el desglose de esa lluvia de ideas, en la agrupación en campo semántico y en la planificación de una estrategia y los elementos que vamos a ocupar para esa estrategia para luego construir el texto. ¿Sí? Pensado como trabajo final, debiera ser un poco más contundente que lo que hicieron en el trabajo rápido del ejercicio rápido, que simplemente era llegar y tirar una lluvia de ideas. La clase pasada les hablé sobre el desafío, ya es la hora de clases, no tengo ganas de atrasarme mucho más, pero sí quiero responderles dudas respecto al desafío antes de que cerremos y ver un poco los trabajos con los que estamos, así que me va a tomar 10 minutitos más para cerrar. ¿Alguien tiene dudas respecto al desafío? Y vamos a hablar un poco más como del lenguaje inclusivo ahí como ejemplo si lo necesitan.
¿Se refiere a este de la lluvia de ideas, profe? Hay dos opciones de trabajo final, Caro. Que es la construcción de estrategia, y otro, que es generar un desafío. Y el desafío es escribir un texto, tema libre, máximo una plana, pero bien escrito, aplicando todos los contenidos del curso hasta ahora, ojo que vale un 50%, y en ese texto tienen que escribir mal, deliberadamente. Como hemos hablado durante todo el curso, nosotros hemos hablado sobre cómo escribir bien, así que ese texto tiene que estar bien escrito, pero tiene que tener un elemento donde haya una mala escritura justificada. ¿Se entiende? Sí. Por eso hablamos del lenguaje inclusivo, porque el lenguaje inclusivo, en estricto rigor, no está reconocido por la RAE, que es nuestro referente de la lengua, pero cualquier persona te puede argumentar eso está mal escrito, pero si tú lo escribes en un contexto, por ejemplo, de activismo por la diversidad sexual o activismo por los derechos humanos, tienes que ocupar lenguaje inclusivo. Y entonces ahí estás conociendo una norma, sabiendo que técnicamente es un error, pero ocupándola. De eso se trata el desafío. Ahora, el tema del desafío es que, como ya hemos hablado del lenguaje inclusivo, no pueden ocupar el lenguaje inclusivo con les, pero puede ser que ustedes divaguen o le den una vuelta a otras formas de lenguaje inclusivo, por ejemplo, el X, la diagonal, el arroba, el braille. Hay opciones ahí. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Les voy a dejar en el campus virtual el lunes una guía donde van a estar las dos modalidades de trabajo final para que tengan como ejemplos más claros, pese a que hoy los revisamos, pero que puedan tener una pauta y la pauta de evaluación de ese trabajo final. ¿Sí? Profe, una pregunta. Diga. Ese desafío y que de esas dos opciones, ¿cuándo se entregaría? Ya, vamos a plazos. Ustedes tenían hasta este lunes 6 para mandar todos los trabajos pequeños, ¿cierto? Sí, no. Sí. Sí. Bien, me di cuenta que habían varios de ustedes que tenían temas porque estaban con alguna situación compleja, familias con COVID, problemas de conectividad, etcétera, y estuve revisando los tiempos y viendo hasta cuándo podemos como jugar un poco con las fechas. Entonces, la idea es que hasta el lunes me entreguen los ejercicios 1, 2, 3 y 4 y yo cierro ahí esos ejercicios. O sea, después del lunes yo no reviso del ejercicio 4 hacia abajo, ¿sí? Y hasta el jueves 9, que es la próxima clase, tenemos para los trabajos 5, 6, 7 y 8. Pasado el jueves 9, yo no reviso más trabajos 5, 6, 7 y 8. Pero eso les da un poco más de días para aquellos que de pronto se vieron con la bola de nieve gigante y tenían que hacer 8 trabajos en muy poco tiempo. Entonces les puede ayudar y refrescar. ¿Les parece eso? Sí, profe. A Benjamín lo veo Sabía. aplaudiendo. Sí, es que yo estaba, el otro día me demoré en hacer uno y no lo hice. Y al otro día me pasó lo mismo y se me juntaron, entonces estaba así como justo con todos juntos y no Súper. sabía esto, pues. Ya, porque no les había avisado. Entonces el lunes tienen para el trabajo 4, 1, 2, 3 y 4, y hasta el jueves 9 para el 5, 6, 7 y 8. Marcial también parece que aplaudió. Gracias, profe. De nada. Dado que yo les había contado del trabajo pasado la semana anterior, ustedes tenían 2 semanas para su entrega. Estoy hablando del trabajo final ahora, del 50%, estoy respondiendo la pregunta de Ana. Ana, ese trabajo lo entregábamos el lunes 13. ¿Por qué el lunes? Porque el jueves es feriado. Entonces no vamos a tener clase. Pero considerando el tema de la flexibilidad y los problemas de cada uno en términos de las dificultades que han tenido, me pudieran mandar ese trabajo final, ya sea desafío o plan de redacción con estrategia completa, el jueves 16, hasta, no sé, las 12 de la noche de ese día. ¿Sí? Ya, profe, Ya, una profe, consulta. gracias. De nada. Caro. Profe,
para el plan de la lluvia de ideas. Después tenemos que finalmente igual hacer el texto, Claro, o solo, ya. ¿Y de cuánto? ¿De una plana? máximo una plana. Ya, profe. Pero ahí lo que más me va a importar, Caro, si tomas esa opción, es la construcción de la estrategia. Mi indicador de medición va a ser cómo ustedes construyeron la estrategia, qué tanto la pensaron y qué tan inteligentes fueron para la construcción de la estrategia del texto, y después cómo llevaron a cabo eso que habían planeado. Entonces ahí voy a medir, uno, cómo están pensando los textos, que es la idea general de este curso. Cuando hacemos redacción, recuerden, pensamos a veces increíble y después ejecutamos mal. Bueno, la idea es que piensen increíble y después lo puedan ejecutar como lo pensaron. Entonces, por eso el referente es, o en qué me baso yo, en cómo lo planifican, cómo hacen la estrategia y después cómo ejecutan esa estrategia. ¿Sí? Sí, profe. Eso. No sé si quedan más dudas. ¿No parece? Profe, en el caso de que ese trabajo del plan textual tenga entrevistas, uno tiene que ah, idear una forma de hacer entrevistas o se inventa todo eso. No estamos en redacción periodística. Si estuviéramos en redacción periodística, yo se las pediría, se las exigiría. Pueden tomar fuentes documentales. Eso significa que, por ejemplo, si estamos escribiendo de animalitos, si vieron el reportaje de Cooperativa, pueden citar el reportaje de Cooperativa. Ah, O ya, pueden tomar a la especialista que habló en Cooperativa, citan al especialista que habló y ponen abajo la fuente. ya, ya. Eso. La próxima Profe, clase, ¿sí? si nos llegaran a surgir dudas luego, al momento de hacerlo, le podemos preguntar Sí, escríbanme por nomás. correo. Sí, ningún problema. Gracias. Igual les voy a dejar las pautas con los ejemplos de ejercicio y con la pauta de evaluación para que lo tengan a mano a la hora de elaborarlo. Tienen un poquito más de días, así que espero que todos alcancemos, y lo importante de este curso, más que el tema de la nota, es medir su aprendizaje. La próxima clase voy a hacer una clase como de resolución de dudas. Entonces, fuera de que, bueno, a la fecha de hoy no les he mandado el feedback del ejercicio 6, 7 y 8, que se los voy a hacer llegar el lunes junto con las pautas que les estoy diciendo. Y entonces todas las dudas que ustedes tengan, ya sea para terminar los trabajos que les vayan faltando o hacer este trabajo final, me las hacen ese lunes. No va a haber un esquema de clases, quiero decir, voy a resolver preguntas. Y si puedo, si veo que en los trabajos 5, 6, 7 y 8 hay demasiados problemas, quizá meto algún contenido adicional para darles apoyo a ustedes, pero idealmente la idea es que ahí vayan resolviendo preguntas, e incluso preguntas puntuales. Por ejemplo, si están escribiendo, recuerden que la próxima clase tienen hasta el jueves a las 12 para mandarme sus trabajos, 12 del día. Si tienen ahí alguna pregunta concreta sobre el trabajo final, quiero escribir esto de esta manera, concreta, así como quiero poner de que, bla, 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 me pueden preguntar y yo les puedo responder ahí sí iría al de que, porque sí, no, no sé qué. Entonces pueden tener un filtrado y un feedback antes respecto a lo que van a escribir. Entonces, para que lleguen preparados y preparadas para esa clase, porque les puede servir mucho para el ramo, para sacar adelante los trabajos y para aprender los temas y resolver las dudas que les hayan quedado pendientes. Eso sería. Estoy cerrando. Me quisiera quedar con algunas personas como para ver cómo andan de ejercicios. Con el Marcial me quisiera quedar, con el Benjamín un ratito, si pueden, y sería. Jeremías parece que también. Sí, profe, no hay problema. Sí, Ningún problema, profe. Jeremías, Marcial. A ver, voy a decirle al tiro. Jeremías, Marcial. Sí. Ajá, la Eileen y la Javiera. Y los demás se me pueden ir.
Profe, yo también le tengo unas preguntas. Ah, ya, súper. Ya, profe, chao, que esté bien. Chao, que Cuídense. estén bien. Chao. profe. Chao, Chao, profe. chao. Ya voy a partir por la Javi. ¿Estás ahí? Hola. Hola, no te me atrases. Vas en el 5 y vas también. No, pero hoy día los voy a hacer, voy a avanzar hoy día y mañana y ¿Ya? se lo envío aquí al sábado, porque sí, me Súper. está atrasando mucho. Pero por lo menos tú tienes enviado ya hasta el 4, entonces por lo menos para el lunes estás. Lo que sí te quería advertir es que si bien se abrió un poco la brecha de tiempo, no dejes de esperar hasta el último momento. Te conviene ir adelantando porque ganas tiempo para el trabajo final. Por ejemplo, si me mandas las cosas antes, ya el próximo jueves podemos estar viendo temas directamente de tu trabajo final, en vez de estar viendo de los ejercicios chicos. Sí. Entonces No, eso, pero de aquí al sábado ya voy a tener todo enviado, porque no, si no después voy a entrar en un colapso de sí, lo que yo trabajo. siempre les digo, que se les va a juntar mis cosas con las de los otros ramos, entonces mejor evítenlo. Sí. Ya, abrazo. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Que esté bien, cuídese. ¿Con quién sigo? Con la Aileen. Aileen, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Mismo tema, querida. Vas también, no te me atrases. No, profe, sí, me falta, es que no se los quería enviar porque quería enviárselos todos juntos. Me falta uno y hoy día en la noche se lo envío. Ya, yo tengo tuyos del 1 al 4. Sí, O sea, en estricto rigor lo mismo que la Javi. Para la primera etapa tú ya estarías. El tema es que puedas mandarme los otros lo antes que puedas porque así empiezas a ver el trabajo final y para la próxima clase ya puedo resolverte dudas directamente del trabajo final. Entonces te va a servir. profe, hoy día antes de las 12 de la noche tiene los trabajos. No, tranqui, solo no te No, es atrases y que, que no se te junte todo. Cada uno no, ve sus sí, tiempos, pero estoy velando por ustedes. no, sí, pero es que me falta uno nomás y quería enviárselos todo en un correo para que no se le traspapelara. Les pusiste fecha, ¿cierto? Sí, tienen Porque fecha. yo les he dicho que no me molesta que me manden en correos separados, porque como cada trabajo tiene su fecha, de pronto es mejor que me lo manden en separados porque voy viendo el aprendizaje, pero si me los mandas todos los 4 juntos, ponle fecha para que yo pueda ir viendo cuándo hiciste cuál. No, sí, les puse a todos fechas. Súper, súper. Ya, Eso. profe. Que Gracias. tengas buen fin de. Usted también. Chao. Chao. ¿Quién me queda? Benjamín, Marcial, Ana. Sí, profe. Ay, me salió Sí, un o gallo. sea, y con ustedes tres. Ah, no, espérame. ¿Y Jeremías? Jeremías. Estoy mirando las pautas. Ah, Jeremías. Dígame, profe. Tengo el ejercicio 1 y 2 tuyos, ¿no? Sí, el 8 se lo mandé ayer, el Sí, y último. el 8 me llamó la atención. Ya, estamos bien. Entonces, 1, 2 y 8. Sí, entonces mi idea ahora es mandar por lo menos unos 3 hoy día, solamente con la fecha y la respectiva numeración de la actividad y antes, lo más pronto posible para poder concentrarme en el trabajo final. Así que, Eso, pero, vayan pensando en concentrarse en el trabajo final. Pero considerando los nuevos plazos, tendrías hasta el lunes para mandar el 3 y 4 y hasta el jueves el 5 y 6. Si los puedes mandar antes, mucho mejor porque así te puedes concentrar en el final. sí, profe. Dale, que estés bien. Y con Benjamín, con Ana y con Marcial estoy en la misma situación. Tengo solo de ustedes los diagnósticos, ¿no? ¿O me han mandado algo más? Profe, yo el día de la mañana le hice llegar hasta el 4. ¿Verdad? Sí. Bonita. No tengo tu correo. Anita. ¿No? Se lo envié a las 9 de la mañana, porque lo dejé programado. Porque lo había Para no terminado ayer. mandármelo ayer a las 2 de la Sí, mañana. porque lo había terminado muy tarde. Yo estuve a punto de responderle correo a ustedes a una hora indecente y... No, Anita, no me llegó. Reenvíamelo. Ya, se lo voy a enviar, pero su correo es, se lo envía a Paula
¿Sí? Espere, aquí está, a paula.correa.a@gmail.com. Sí, pero no lo tengo por alguna razón. Mira, déjame ver si lo tuviera en spam o alguna de esas cosas. Pero es raro porque los correos de ustedes me entran directo. No, querida, no lo tengo. Mándamelo Ahí de se nuevo. lo volvían a reenviar. No sé si le habrá llegado ahora. Ya, te aviso. Mientras sigo con los chiquillos. Chiquillos, solo tengo de ustedes el trabajo 1, ¿cierto? Sí, yo le he mandado Sí, uno. profe. Ya. ¿Cómo ven su tiempo, sus posibilidades? ¿Les sirvió harto esta brecha de apertura o no? ¿De tiempo? Sí, o sea, igual, yo por ejemplo hoy día pensaba mandarle hasta el 4, ya ¿Ya? el 6, y después hacer lo otro. Pero sí está bien, o sea, mejor, igual pienso mandárselo todo antes del lunes para empezar a ver el otro trabajo. Sí, po. Sí, eso es Sí, bueno que profe, se yo concentren estoy en el trabajo final. igual que el Benjas. Ya tengo el 2, creo que lo terminé, si no me equivoco. ¿Ya? O el 2 o el 3 que lo hice. Y pretendo mandarle los primeros hasta el 4 en un correo y después los otros 4. Ya que me van a mandar textos, queridos, hay una aplicación que se llama CamScan que ocupó alguno de sus compañeros, que es re buena porque me deja el texto de blanquito en el fondo y las letras negras y lo leo súper bien, claros y lúcidos. Sí, Así que vean si lo pueden ocupar o algo por el estilo para que se vean mejor los textos. profe, yo Y ocupo. para el video lo pueden subir a Drive. ¿Manejan Drive? Ujú. Súper. Sí, Anita, profe. me llegó. Ya, profe, Lo sí, lo que tengo. pasa es que tengo una duda, porque como le envié todos juntos, Ujú. en algunos, por ejemplo, tuve dificultades con el 3, ¿Ya? porque, bueno, ya después usted lo va a revisar, pero en la parte del diálogo yo hice como muy, lo hice como muy especial el diálogo, porque no es como un diálogo en sí entre las personas, sino que es como más vecino 1, vecino 2 dice esto, Ajá. ¿me Ya. entiende? Entonces ¿Se no sabía entiende? si eso iba a estar bien. Ya. Ya cuando usted lo revise, Yo te hago las correcciones, tranquila. Sí, no eres la sí, única que porque hizo eso. ya, sí, porque quizá lo voy a tener que volver a hacer, entonces tenía como esa duda, pero igual se lo quise enviar, porque hice como la narración y el diálogo, Ujú. entonces tuve como problema ahí a cómo llegar al diálogo en la narración. Ya, súper. Ahí lo veo y te cuento qué pasó. Pero no creo que te lo haga rehacer, Anita, así que tranquila. Están igual con harta Ya. carga de trabajo. No, Así pero igual que, si llegara a estar muy malo, prefiero volver a hacerlo. ya, dale. Así que no me molesta, profe. Bueno, bueno. Ya, Eso era, profe. chicos, Sí. chicas. Profe, Gracias, profe. ¿Mm? Yo ya. o Que te no, no, vaya no. bien. Benjamín, Bueno, dime. Si no he cortado, dime. ¿y cómo se llama? Con lo otro, con ese mismo trabajo, es Ujú. que yo al final, claro, puse diálogos, 2 diálogos en sí, o 3, que el personaje habla, pero en el último es como un pensamiento de un personaje. Ya. También, o sea, ¿está bien eso? ¿O era diálogo en sí? Probablemente ese pensamiento no debiera ir con guiones, probablemente, O sea, lo pero puse con... tengo que verlo en el contexto de tu texto. Entonces ahí te cuento, te hago la observación. Recuerda que yo los mando de vueltas con observaciones. Ya, ya, profe. De No lo nada. hago con esta aplicación porque tiene una cosa premium Ah, que no me sí. deja, pero Ah, ya. ahora ya no, pero ahí va. Ya, por último, si yo tengo problemas para verlo, porque esté muy oscuro, qué sé yo, te aviso. Pero en general no me pasa porque tengo buena cámara y por último los edito. Ya, ya. Eso. Ahí te lo mando, profe. Ya pues, Que esté bien. Ya, chao. profe, gracias. Chao, Chao, que estés profe. muy bien. Buen fin de... Igual. Igual.